Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta los cojines de sobrevivir. Estoy con un amigo, un viejo amigo ya, y una persona a la que quiero muchísimo, que es Giancarlo Indacochea. No os lo voy a presentar, voy a hacer como hacemos siempre, que es que mejor que se presente él y a partir de ahí vamos charlando. Así que, Jan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Manu, un placer estar aquí. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Giancarlo Indacochea. Me dedico a las ventas. Llevo, no sé, más de 13 años dedicándome a vender en el sector de las telecomunicaciones. Y bueno, tengo 35 años, voy a ser 36 en breve. Y bueno, me considero una persona bastante inquieta, muy muy de querer siempre crear ideas y demás. Y bueno, pues te agradezco también este espacio que me brindas también para poder mostrarme y que la gente sepa un poco más de mí. Pues para empezar, yo te agradezco a ti que hayas aceptado la invitación. Y estábamos hablando fuera de micrófono antes de empezar a grabar, justo hace 2 minutos, de que la gente quiere velocidad, quiere ir rápido. Así que vamos a ir sin más. Y Hecho. este podcast, sabes que se llama Hasta los cojines de sobrevivir. Así que cuéntanos de qué Mm. estás tú hasta los cojines. Mira, yo este fin de semana he hecho una indagación bastante en cuáles han sido esos momentos, sobre todo cuando he estado hasta los cojines. Ujú. Y he encontrado algo en común que han sido justo pasado una ruptura de pareja, es cuando mi vida ha pasado de esa sacudida, bueno, una buena sacudida, ¿no? Porque al final pues bueno, es complejo, ¿no? Lidiar con situaciones de ese estilo. Ajá, Y eso ya me pasó hace 8 o 9 años atrás quizás. sí. Y eso me llevó pues a ser más consciente, sobre todo a tener un despertar de mi conciencia que antes pues era vivía bastante en piloto automático. De hecho, prácticamente no, era un inconsciente absoluto. Y eso me llevó pues sobre todo a acercarme más a mi espiritualidad. Y ahora estoy en un proceso bastante similar, eh, pero como te digo, ¿no? En lo de... empiezo a sentir como ciertas inquietudes internas que como que me están forzando a querer dar un paso como más agigantado, ¿no? Hacia algo. Y estoy en esos dos puntos. Entonces, ahora mismo estoy en esa fase de estar hasta los cojines, ¿no? Porque estoy pues pasando por un momento similar. Y ya te digo que han sido dos referencias que me han llevado como a ascender, ¿no? Ascender en ciertas áreas y ahora mismo me encuentro en ese momento. Ok, ¿dirías que se repite el patrón que viviste hace 8 o 9 años? ¿O más bien sería como si estuviéramos jugando un videojuego y has subido de nivel, pero claro, ahora toca volver a Mm, subir y entonces vuelve a haber como un reto final más duro que el que viviste en mm. aquella ocasión? Sí, yo creo que sí que es bastante idéntico porque uno de los miedos que más sufrí la primera vez fue un miedo profundo a la soledad. O sea, fue como que eso como que me paralizaba y pasé una fase, un periodo donde bueno, pues algo depresivo. En realidad me costaba un poco entender, ¿no? Desde la responsabilidad incluso, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ahora en este segundo caso, me vienen ciertas creencias, ¿no? Un poco, pues, similares al primer momento, pero en este caso sí que estoy trabajando en cuestionar esas creencias. O sea, desde un estado más, eso, desde la responsabilidad respecto a la primera vez. Pero sí encuentro sobre todo eso, ese miedo a la soledad y miedo al estancamiento. Yo creo que esos son dos miedos que tengo ahí como latentes que no sé, que me hacen removerme. Ok, has hablado de miedo a la soledad, miedo al estancamiento y has hablado de creencias. ¿Qué creencias te vienen ahora mismo que digas, hostia, mira, esta me está Ujú. fastidiando bastante? Eh, por ejemplo, a veces me vienen pensamientos como, hostia, ¿y ahora quién me va a querer, no? Pensamientos de ese Ujú, estilo. claro. Y luego me pongo a pensar y digo, a ver, Giancarlo, pues, si vos hablas de unas relaciones plenas, la gente te quiere,
la gente te apoya, te muestra tu aprecio, ¿no? Al final sí que, o sea, a nivel de conocer personas, pues, bueno, he gozado, ¿no? Digamos, de esa abundancia de amistades, pero aún así es como ese Te primer... viene la voz Sí, de quién te va a exacto. querer. Sí, sí. ¿Y sabes identificar de dónde viene? O sea, viene del pasado, evidentemente, pero ¿sabrías identificar cuándo empezó esa creencia? Sí, sí, Ok. ¿Y quieres sí. compartirlo? Viene sobre todo yo te cuento, cuando yo era pequeño, Ujú. igual tendría, yo qué sé, 5 o 6 años por ahí. Claro, en mi familia yo soy el menor de 3 hermanos Ujú. y, y bueno, pues mis padres por cuestión de tiempo, ¿no? Trabajaban, de hecho, bueno, no sé si lo sabéis, lo comparto ahora, yo soy de Ecuador, ¿vale? Yo nací Ajá. en Ecuador. Llevo mucho tiempo viviendo aquí en España, más de 25 años, pero bueno, mi origen es ahí. Entonces mi padre se vino aquí, de primeras, ¿vale? Ajá. Entonces estuvimos ahí con mi madre y mis hermanos. Entonces mi madre pues trabaja por la mañana, mi hermano estudia por la mañana perdón, por la tarde. Mi madre trabaja todo el día, mi hermano por la tarde y mi hermana también. Entonces yo que iba a la escuela, Ok. solo iba por la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo salía de clase, lo primero ya que era, yo me buscaba la vida para irme a casa de mi abuela. Porque, o sea, es otro contexto, ¿no? Allí. Sí. Entonces yo, pues como que me tenía que buscar la vida en ir donde mi abuela. Y claro, somos tropecientos nietos. Mi abuela, pues al final le hacía ese favor a mi madre de cuidarme, pero mi abuela me da mucha libertad, muchísima libertad. Tanto así que yo me la pasaba todo el día en la calle. Todo el día en la calle con amigos del barrio, rodeado de gente conflictiva, mucha pelea, mucha... Eso te iba a decir con Sí, la seguridad, ¿qué tal, no? Porque bueno, estás hablando de que eras pequeño y pequeño. solo en la calle. Sí, Yo soy sí. de una ciudad grande, ¿no? Ajá. Bueno, grande, medio grande, ¿no? De Barcelona y eso se me hace raro. En un pueblo es más normal. Y no sé en Ecuador qué tal era. Sí, yo además soy de una ciudad casi tirando a pueblo, barrios muy, muy humildes. Ujú. Y bueno, pues al final, ya te digo, se juntaban niños de todas las edades, todos éramos niños. Y bueno, al final, pues te dejas llevar un poco también, no mides ese riesgo, ese peligro que puede haber en ciertas circunstancias. Pero sí que, o sea, tengo detectado de que esa época, pues a veces eso me pasaba todo el día fuera, en la calle, deambulando, por así decirlo, y Claro. luego volvía a casa y claro, a veces pues, te metías en jaleos, a lo mejor pues llegabas a casa golpeado o lo que fuese, y buscaba ese afecto, ¿no? Ese afecto, simplemente, oye, todo está bien, un abrazo quizás. Y en ciertos momentos sí que lo eché como en falta, ¿no? Como en falta. Y creo que de ahí viene eso. Porque, ¿qué te encontrabas al llegar a casa? ¿Estaba ese afecto o no? ¿O encima había como Mm. reprimenda por haberte comportado de cierta manera? Claro, encima tenía yo ese miedo de que a lo mejor si le expresaba lo que pasaba, yo qué sé, a lo mejor si me volvían a echar bronca o me dan una hostia bien dada, no sé. Claro, o sea, vengo de que me pegan en la calle, llego a casa, lo cuento y me cascan, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Entonces optaba simplemente por callarme y eso incluso me llevó mucho como a desarrollar un sentimiento como de ira, ¿sabes? O sea, Ujú. yo estoy y ya vengo trabajando bastante la ira porque en ciertos momentos cuando me lleno así como de pensamientos y me viene la emoción, soy bastante impulsivo y es como que me recorre la cólera Ujú. y uf, ¿Hasta el punto de perder el control o no? ¿O ahora ya no lo pierdes? ahora ya no. Ahora soy bastante consciente de eso, respiro, lo canalizo de una forma diferente, pero no es un tema de que te diga que es años atrás. O sea, te hablo de que a lo mejor llevo con ese proceso 5 o 4 meses atrás, o sea, de canalizar la ira de una forma diferente. Ujú. Entonces creo que ese miedo viene de ahí. O sea, el miedo a la soledad claramente tiene que ver con lo que estás contando, ¿verdad? Mm. Has dicho también pues esa necesidad de buscar afecto y ahí hemos ido a esa creencia de dónde viene, ¿no? Ahí con 5 o 6 años. Eh,
ya que has empezado, si te parece, sigue contándonos un poquito cómo fue esa evolución. Es decir, eso es con 5 o 6 años. Ujú. ¿Qué tal la adolescencia? En este sentido que estás hablando, ¿no? Ujú. De la búsqueda de afecto. Mira, en la adolescencia, en el colegio, em, yo por lo general, o sea, he sido de las personas que, bueno, pues debido a mi forma de ser, pues enrolaba, era carismático en el colegio, tenía cierto liderazgo y la gente pues me seguía el rollo, ¿no? Ujú. Y pues en ciertos momentos pues influenciaba sobre ellos. Entonces era como el cabecilla del típico grupillo de colegio. Ajá. Eh, y eso me llevó a desarrollar una máscara chulesca. O sea, bastante de chulería. Bastante de chulería. Y a la mínima, yo sé que yo creía que se podía generar un conflicto, me rebotaba sin más y me mostraba, bueno, como un gilipollas. Como un gilipollas y, pues sobre todo con esa primera capa y máscara de chulería. Entonces, claro, eso me llevó también a forjar un carácter, una personalidad que era bastante infranqueable. O sea, infranqueable me refiero a nivel sentimental. O Sí, sea, sí, era claro, una como... armadura Exacto, sí, tremenda. sí. Sí, o sea, de hecho, con mis parejas me ha pasado que, por ejemplo, bueno, he tenido la gran fortuna y la verdad ha sido, lo agradezco mucho, pero, o sea, he tenido solo he tenido dos relaciones serias en toda mi vida. Pero he gozado de la gran ventaja y la gran bendición de que esas dos personas me han amado. O sea, me han amado mucho, me han idolatrado, me han sentido devoción por mí. No obstante, siempre he sido yo quien no ha dado ese, ese 100%, ese máximo rendimiento y entregarme. Siempre como que había algo ahí de... No sé si es porque yo mismo me mostraba que poco vulnerable. Estaba, tenía esa palabra en la cabeza, pero estaba Mm, esperando a ver si la decías tú. sí. Y como te digo, pues yo cogía la actitud de no, todo está bien, todo está bien. Y al final sí que por dentro, pues a lo mejor pues sí que me estaba desangrando, ¿no? Ujú. Pero todo conforme no dar esa imagen de debilidad, no sé. Pues, al final ya te digo que te montas ahí historias tú mismo en tu mente que, bueno, que te llevan a reaccionar de ese estilo. Y, y bueno, eso fue ese periodo de adolescencia hasta que, como te digo, ¿no? Lo de la primera ruptura. Sí, llegamos Eso, a ese sí, punto. Me interesa ese punto. Primera ruptura, ¿cuántos años estuviste en esa relación? 13 años. 13 años. Sí, Wow. 13 años desde el cole. Desde que tenía 13 años, 14 años, una cosa así. 13, 14 años hasta los 20 largos. Exacto. Con una única persona. Ok. Y bueno, entre ellos hubo un par de rupturas, ¿vale? De estas de, bueno, vamos a darnos un tiempo, la adolescencia, pues cambias de espacio, institutos y demás. Pero siempre como que estábamos alejados, pero a la vez no nos veíamos, o sea, había ese vínculo, ¿no? Entonces, hasta que ya nuestra relación dio un salto de calidad, por así decirlo, y nos fuimos a vivir juntos. Y la verdad que, bueno, pasamos una etapa bastante bonita. Bastante bonita. Yo me sentía bastante enamorado de esa persona. Y luego, bueno, pues por circunstancias de la vida me volvieron, no sé, me sentía inconforme con la relación. O sea, había ahí algo que ya no me llenaba, que ya no fluía como Ujú. al inicio. Y en muchas ocasiones eso, cosas que resaltaban de mí, egoísmo, orgullo, ira. O sea, había unas formas de ser que por desgracia destacaban más en mi personalidad que no otras, ¿no? Y, y bueno, pues hasta que llegó ese punto de ruptura. Y ahí sí que fue un gran cambio. Ahí sí que fue un cambio importante en mí porque, pues de eso, ¿no? De esa fase de sufrimiento, de dolor, me llegó esa toma de conciencia bastante bestia y me empecé a refugiar mucho en mi espiritualidad, mucho en mi crecimiento, en mi desarrollo, en entender.
conceptos que influyen en tu vida, ¿no? Desde emociones, mente, energías, ¿no? Conceptos de ese estilo. Y entendí, ¿no? Entendí sobre todo desde la responsabilidad de lo que yo había sido capaz de atraer en mi pasado. Entonces dije, vale, pues si eso lo has atraído desde la inconsciencia, toda esa... que tampoco ha sido mi vida una desgracia, pero destaco esas cosas, ¿no? Sobre todo porque son significativas, ¿no? Dejan un punto ahí en tu vida. Entonces pensé y dije, joder, ¿no? Si de una forma inconsciente has creado todo este conflicto, si pones esos tips que vas aprendiendo, puedes crear una nueva realidad, ¿no? Sí, claro, si pones conciencia puedes crear algo ya conscientemente lo que quieres y no Exacto. cualquier cosa sin quererlo, ¿no? Exacto, entonces de ese a posterior de aquello, de esa toma de conciencia, o sea, creo que fue como mi época de oro. O sea, siempre recuerdo esa época muy bonita, o sea, una plenitud, un reencontrarme con esa divinidad, o sea, lo recuerdo tremendamente bonito, o sea, y mi vida empezó a cambiar en diferentes áreas, me empecé a sentir mucho mejor yo conmigo. O sea, entiendo que no fue inmediato, ¿no? No, Por no, lo que has no, contado, hubo la ruptura, hubo ese proceso en el que te exacto. das cuenta, que es Mm, lo que llaman la noche oscura del alma, mucha gente, ¿no? Y sí, ahí es donde viene ese renacer, que es lo que estás contando ahora, que es el mejor momento, ¿no? La época sí, dorada. correcto, correcto. Y viví eso, una época muy bonita, tremendamente bonita, muy conectado conmigo. Y entre esas, pues conocí a mi segunda pareja, mi expareja. De La hecho, que ahora es tu expareja, que es tu segunda pareja larga, exacto, ¿verdad? sí. Ok. De hecho, ella me ayudó mucho en ese proceso de despertar. Ujú. Eh, Me acompañó mucho en ese camino. Y bueno, pues eso fue, pues, desarrollando unos sentimientos hacia ella hasta que al final, pues, volvimos, bueno, no, decidimos, pues, estar juntos. Y, y no sé, era como una lucha dual, ¿no? Era como, yo estoy como bastante orientado a mi crecimiento a esa época, ¿no? Como te digo. Y ella, pues quizás, bueno, al final no, cada uno tiene su proceso. Pero creo que nunca llegamos a ese entendimiento de vamos los dos cogidos de la mano hacia un propósito mayor, ¿no? Con una toma de conciencia, juntos rememos en destellos, muy destellos. Entonces, en ese proceso que cada uno tiene, pues bueno, pues no, así como yo te estoy contando mis heridas, ella tendría sus heridas también. Yo trabajo, ¿no? También pues con mayor o menor intensidad, al final cada uno trabaja sus heridas. Pero bueno, nos fuimos alejando sobre todo en temas, sobre todo a nivel de espiritual, de la espiritualidad entendíamos de una forma muy diferente, ¿no? Ujú. Y eso, pues a lo largo del tiempo fue siendo más palpable. Y lo mismo que te decía, o sea, el inconformismo, ese vacío. em, ¿Eso viene de la noche a la mañana, esa sensación de No, vacío? no, estas dos sensaciones con estas dos personas era casi un poco el último año ya. Último año de, de, de decidir permanecer en ese sitio. eh, pero bueno, en el fondo sabiendo de que hay algo que ya no marcha bien. Ujú. Y estoy en ese punto, es algo reciente. El punto para que quede claro, has dicho expareja, es decir, ahora no estáis juntos, esa relación se ha terminado. Sí. Es pregunta, ¿eh? Porque a veces, como en la relación anterior, me has dicho que había habido alguna ruptura, pero luego no. O sea, es un vamos y volvemos, ¿no? En este caso, Yo creo que vamos y volvemos ya llegó ya a la ya recta pasó. final, sí. Ok. Sí. Y así como en la primera, me ha quedado muy claro que aprendiste tu concepto de responsabilidad, de cómo yo he creado esta situación, y Ujú. evidentemente la otra persona también, ¿no? Pero yo al final utilizo lo mío y aprendo de lo mío y, vale, ¿cómo yo he creado esto? Ujú. No sé si es demasiado pronto para sacar conclusiones o si ya has empezado a sacar alguna conclusión de qué es lo que ha pasado esta vez, qué puedes aprender en esta ocasión. Lo mismo que en la primer pareja. Al final hay formas de ser predominantes en mi vida que salen y desde ahí
Desde ahí proyecto un futuro que pues estará lleno de aquellas emociones, ¿no? De lo mismo, de ira, egoísmo, orgullo. Ok. ¿Cuáles son esas maneras que defines ahora, que ves ahora, que tienes, que te llevan ahí, a ese resultado que no es el que quieres? Entonces ahí es donde apareciste tú. Sí, Ahí aparecí yo. sí. Tengo mucha intriga por ver cómo continúa esta historia ahora mismo. Sí, ahí apareciste tú, Manu. La verdad que sí, apareciste tú en el sentido o sea, el vehículo, ¿no? El Ujú. vehículo, me refiero. Porque haber pasado por tu entrenamiento me hizo dar cuenta de lo que no me estaba funcionando. O sea, o sea, de las cantidades de máscaras que tenía yo ahí en el armario, de ponérmela Ujú. y de no saber amar. De no... O quizás hay que saber amar, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Pues esos destellos, ¿no? Que quedan de pasión, de amor, de... ¿Qué máscaras? ¿Cuáles son esas máscaras que te pones? Mm, venía con esas máscaras, las mismas. Las mismas era yo, no... Yo puedo con todo, soy una persona dura, y eso lo fui derribando, lo fui derribando. De hecho, cuando pasé por tu entrenamiento, me di cuenta de lo equivocado que estaba. O sea, para mí fue una hostia de humildad bien dada en la cara de decir, tío, no te estás dando cuenta de lo que estás proyectando hacia los demás. Ujú. Y eso para mí fue una sacudida violenta. Para mi ego, sobre todo. Muy Bueno, claro, violenta. el ego se cree que es el mejor, ¿no? Sí. Sí, y entonces trabajé pues para dejar de ser la persona que me había llevado a no dar el máximo rendimiento, sobre todo a nivel de pareja, ¿no? Y ahora estoy trabajando mucho en ser una persona amorosa, honesta conmigo mismo, seguir siendo consciente. Igual tengo una pregunta complicada, no lo sé, pero Ujú. si en ese entrenamiento te diste cuenta de esas maneras de ser y las trabajaste, ¿qué ha pasado ahora, meses después? ¿No te curas cuando haces un entrenamiento de transformación? Y evidentemente, es pregunta trampa, ¿no? Ujú, Porque no ujú. te curas. Pues, no, claro que no te curas, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Entiendes que es una vuelta atrás o qué crees que ha pasado? Que en ese idas y venidas de la ruptura, Mm. en el momento que decidí ya no estar, creí, creí que a esa persona le podía ver venir bien el proceso que yo había pasado a través de tu entrenamiento. Sí. Y por un momento me tomé conciencia, no en el entrenamiento, sino de hecho fue en la siguiente edición cuando fui staff que me di cuenta de eso de lo hijo puta que había sido en el pasado. Y Mm. eso pues me hizo, bueno, tomar esa conciencia y decir, hostia, ¿y si esto puede ser distinto? ¿Y si puede ser diferente? Entonces accedí pues, a poder apoyar a mi pareja, a mi expareja, para volver a ver si salía eso una esperanza de algo. Pero a pesar de eso, durante ese proceso de idas y venidas, nos dimos cuenta que ya no hablamos el mismo idioma. Para ver si te he entendido bien, ese Ujú, apoyarla para ver si eso iba a algún sitio, que lo has ujú. dicho así un poco etéreo, ¿quiere decir que haga el mismo entrenamiento que yo a ver si esto nos une y volvemos a ser una pareja? Sí, ¿O sí? sí, Y lo sí, que te has dado cuenta es, ahora ya estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. sí, sí. Sí, porque al final es bastante difícil también, ¿no? Em, pues ver a las personas con ojos del presente, ¿no? Hay mucho pasado oscuro, mucho pasado que bueno, que ha dejado huella tanto en ella como en mí. Claro. Y, y yo estoy trabajando mucho en el perdonarme yo, perdonar a los demás. Yo también he pasado un proceso esto de dolor, ¿no?
Y eso me está ayudando muchísimo, muchísimo. O sea, muchísimo a soltar toda esa culpabilidad quizás, ¿no? Perdón. Ok, entonces ahí te has dado cuenta en el entrenamiento y luego siendo staff de lo que no te funcionó de ti. Tú has usado otras palabras, pero bueno, yo no voy a poner esos adjetivos en ti, porque además no te considero así. Entonces, pues ok, tú lo has dicho, te diste cuenta de lo que no te funcionaba de ti, luego ya he hecho el entrenamiento, ahí pues ya os habéis dado cuenta, esta relación ya no va. Ujú. Está la separación. ¿Consideras que el trabajaros los dos os está apoyando a llevarla? Contéstame honestamente, ¿eh? ¿Consideras que os está llevando a poder hacer la separación de una manera más, no sé si decir cordial o de otra manera que no sea la típica de nos enfadamos, nos discutimos, nos tiramos los trastos a la cabeza y no quiero saber nada de ti y muérete? Espero que así sea. Mm. ¿Cómo lo estás viviendo ahora mismo? Bueno, lo que te decía, de los ojos, ¿no? Del pasado, Porque al final sueltas, perdonas, ¿no? O sea, quiero decir que al final o sea, no es que haya víctimas ni verdugos, ¿no? Al final, pues los dos somos responsables. Hay gran parte de pues, su responsabilidad, gran parte de la mía, ¿no? También. Ujú. Pero, o sea, en ese intento, ¿no? De constantemente hacer entender, digamos, a esa persona que, joder, ¿no? Las personas cambian, ¿no? Pues es difícil, es difícil. Es difícil porque cualquier detonador es pólvora para una justificación para hacer un huracán o para que eso se erupcione y... Ok. El pasado demasiado presente. Exacto, exacto. Entonces, sí que me gustaría, evidentemente. Me gustaría porque al final son personas que dejan también huella bueno, en tu vida, ¿no? Ujú. Y evidentemente, o sea, me gustaría que tarde o temprano, pues, reinase la paz entre los dos. Como has vivido el entrenamiento y además más de una vez, sabes que me gustaría no Ujú. suele ser suficiente. Sí, Un me quiero. gustaría es un nivel de compromiso muy bajo. Sí. Es un me gustaría ser rico, pero no voy a hacer nada para que eso suceda, ¿no? Por ponerte otro ejemplo y no hablar de ti. Sí. Entonces, ¿tú estás comprometido a que eso pase? Quiero y deseo, sí. Sí. Comprometido. Lo estoy, sí. Y, y entonces, ¿quién vas a ser para eso? Porque evidentemente podemos ponernos a hablar de la otra persona, Ujú. pero la otra persona no está aquí, no estoy hablando con ella, no puedo hacer nada con ella, Ujú. aunque la conozca. Simplemente estoy hablando contigo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? ¿Quién vas a ser para que eso suceda? Eh, una persona comprensible. Una persona comprensible, una persona honesta. Mm, y vulnerable, es que al final son todas esas formas de ser que estoy integrando. Eh, pero bueno, ¿qué pesa más, no? O sea, yo toda esa intención que te estoy compartiendo, o sea, evidentemente son desde estas formas de ser, no desde las antiguas que no me funcionaban. Ajá. Entonces, ¿quién, quién estoy dispuesto a ser? Pues la persona la cual me estoy convirtiendo con esas nuevas formas de ser. Desde ahí. Voy a matizar un tema del lenguaje para ver si te he entendido bien. Has dicho comprensible. Comprensible es que yo me doy a comprender. ¿O quieres decir comprensivo, que es que yo comprendo a la otra Sí, persona? claro, esa empatía y Ok. esa comunicación Quieres asertiva ser de... comprensivo, empático, has dicho Correcto. amoroso, vulnerable. Sí, sí. Ok. El resultado que estás teniendo ahora mismo entiendo que no es el que quieres, por eso te gustaría tenerlo porque aún no lo tienes, ¿no? Es decir, has dicho me gustaría que vuelva a reinar la paz, es decir, ahora mismo no hay esa paz, no hay esa cordialidad. No, no. Quieres que eso suceda y vas a trabajar esas maneras de ser que ya las estás trabajando. ¿Qué es lo que falta? Porque si ya las estás trabajando, entonces ya debería estar el resultado, ¿no? Mm. ¿Qué falta? O sea, para llegar a un consenso se requiere de dos puntos, de dos conformidades, ¿no?
O sea, yo Ujú. te digo todo lo que yo quiero a nivel de mi voluntad. Pues entonces te voy a hacer la pregunta más concreta. ¿Qué falta en ti? Porque vuelvo a lo de antes. En la otra persona no está aquí, no puedo Ujú, hablar ujú. con ella, no puedo trabajar con esa otra persona ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que falta en ti? ¿Qué es lo que podrías hacer? ¿Qué es lo que podrías ser? ¿Qué es lo que aún no se da en ti que estés dispuesto a hacer? Porque me has dicho, y voy a compartir algo que me has escrito esta mañana, creo que no desvelo nada íntimo, Ajá. ¿no? Que me has dicho, quiero salir de la entrevista con un compromiso, no solo con abrirme y contar, sino con un compromiso de algo. Entonces, ¿qué es lo que te está faltando que puedes trabajar todavía? Pues es que no te sabría, no te lo sabría decir ahora mismo, pero sí que lo que te puedo decir lo que estoy haciendo a nivel de que antes no lo ejecutaba. Y es acercarme a Dios. Eso lo estoy haciendo. Vale. Y el perdón, que estoy trabajándolo mucho, es en gran parte por, por acercarme a Dios. Sí. Y estoy soltando todo. O sea, pido que me venga esa sabiduría con cualquier medio para, para saber, para saber. Si yo ahora te pidiera que recordases algo que aprendiste en la filosofía del entrenamiento, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que te viene? Em, a crear esa vida wow. Eso es lo primero que se me viene. Ujú. ¿Y cómo es tu vida? Wow. Pues ahora el segundo miedo que te hablé es el estancamiento. Sí. Sí, pues de ahí viene ese segundo miedo. Porque me pregunto, ¿no? Que esa vida wow. Sí, o sea, tengo un gozo de un buen trabajo, gestiono bien mis finanzas, tengo relaciones de calidad, tengo una familia unida, la cual me llevo muy bien. Em, pero está ese vacío, no sé, ese vacío de quizás de inconformidad. Es decir, en serio, está los cojones ya de estar, de sentirme así, de sentirme así. Y ese recurso que te digo de acercarme a esa divinidad viene precisamente por eso, por encontrar respuestas. Están en mi interior, probablemente, pero requiero de quizás de más silencio para hallarlas. Estoy en ese punto Buscando. sí, de encontrarme. Pero sí que tengo esa sensación de carencia, la tengo. Curioso, pero está ahí. Bueno, fíjate que llevas todo el rato hablando de un quesito del pastel, ¿no? De un quesito que es el que no te funciona. Ujú. Entonces, todos los demás están bien, o por lo menos eso acabas de decir, todo está bastante bien, pero falta un quesito. Claro, es que si a la rueda le falta un trocito, pues no rueda. Mm. Entonces, podemos potenciar lo que ya está bien, pero ya está bien. O podemos ver quién estoy siendo que ese quesito todavía no me acaba de funcionar. ¿Qué me falta ahí? Y sí, lo de acercarte a Dios está bien, pero todavía no te está funcionando. Aún no, o no Aún no, estás, bueno, aún no. si te soy bastante honesto, he recuperado mucho mi paz con este proceso, Ujú. muchísima. O sea, antes todo esto que estoy contando venía acompañado de ansiedad y nervios y rayadas mentales. O sea, todo eso venía. Ahora estás hasta los cojines de una situación, pero tienes paz porque aceptas estar hasta los cojines y desde ahí quieres tomar acción para cambiarlo. ¿Es eso? Sí, Vale, me parece fantástico porque estar peleado con la realidad lo único que te lleva es a sufrir. Entonces, vale, es como que acepto que esto no me funciona, con lo cual sí que es compatible decir estoy hasta los cojines de esto, pero no desde la rabia, sino simplemente de no me funciona, voy a hacer algo para resolverlo. sí, sí. Sí, las sensaciones son... O sea, las emociones que me acompañan durante el día ya son distintas.
Vale. Son distintas. Creo que después de todo esto, tú ya tienes clara la solución. Creo, porque yo no la sé. Esto es, te lo he dicho antes de que empezáramos la charla, esto es más parecido a una sesión de coaching, sin serlo estrictamente, pero es más parecido a eso que a una entrevista pura y dura. En el fondo, una sesión de coaching no es más que una ronda de preguntas, con lo cual se parece mucho a una entrevista, ¿no? Digamos que la finalidad de una sesión de coaching es sacar esa información que tú ya tienes dentro, lo que pasa es que no la acabas de ver o no crees tenerla. Creo que tú ya tienes una solución en tu cabeza, porque además me has dicho, quiero salir de aquí con un compromiso. Vale, pues, ¿a qué te comprometes? Mira, me comprometo a, a que a buscar un encuentro para sanar la situación. Bueno, no sé si sanar será la palabra adecuada, pero sí para dejar atrás el dolor ahora que es más palpable, ¿no? Ese sufrimiento. Eso se parece bastante a sanar, ¿no? Dejar atrás el dolor es como que deje de doler, es porque lo hemos curado. Bueno, no sé si en una conversación, o sea, lleguemos a eso porque creo que es un periodo algo más extenso, ¿no? Que lleva una persona. Pero sí que hace que te liberes de mucha carga, ¿no? ¿Es posible? ¿Tú crees que puede ser? ¿Puedes Sí. terminar una relación? eh, Evidentemente, pues a lo mejor requiere un tiempo de reequilibrar las cosas, pero que luego se vuelva, o más que se vuelva, se llegue a un punto de entendimiento en el que se crea otro tipo de relación. Sí, lo creo. Lo creo porque me ha pasado. Me ha pasado con mi primera pareja. Y me llevo estupendamente con ella. O sea, no es que tengamos un diálogo, pero no sé, en este tiempo que ha pasado, a lo mejor 4 veces he sabido de ella. Y cuando hablamos así por teléfono, es de desearnos lo mejor. De alegría, de entusiasmo, de... Sí, no es un tema de cantidad de relación, sino de la calidad, ¿no? De lo que queda Exacto. luego en esa relación, sea más o menos Sí, habitual, es para bien o lo que te sí. decía hace un rato, ¿no? De no quiero saber nada más de ti. Exacto, sí. Entonces creo en eso, sí. Creo que es posible, claro que sí. Porque ya lo he pasado. Ya, o sea, ya la experiencia la tengo. La tienes. Por lo Sí, tanto, no solamente crees que es posible, sino que además crees que es posible para ti, porque tú ya lo has generado alguna vez. No es que digas, bueno, sí, esto es posible para alguien, pero no para mí. No, para ti puede ser exacto. posible. Ese registro ya la tengo en mi vida pasada, o sea, sí. Y el compromiso es que vas a crear el espacio para tener una charla, un encuentro, para dejar atrás el dolor. Sí, en ese aspecto en concreto es lo adecuado. A lo mejor te he hablado, ¿no? De que al final en cada relación, cada ruptura me ha llevado a un ascenso en mi vida y a lo mejor estoy ahí. Hay una carga emocional bastante importante que no me hace a mí quizás también ¿Cómo te estar más imaginas tranquilo. esa nueva relación? Siempre he pensado de lo maravilloso y lo increíble que es o sea, tener una relación consciente. O sea, voy a rehacer la pregunta porque igual no la he expresado bien, ¿eh? ¿Cómo te imaginas esa nueva relación con esta persona? Ah, ok. Es Ok, decir, ok, a mí me gusta vale. mucho y creo que es de lo que estamos hablando, que Ajá. no se trata de romper una relación, sino de modificarla, transformarla en otro tipo, ¿no? O Ujú, sea, antes éramos una pareja, ahora vamos a ser X, ujú. amigos, conocidos, no sé. Entonces, ¿cómo te imaginas esa nueva relación con tu expareja, no Ok, la ok. próxima relación que tengas? Eh, que haya respeto. ¿Vale? Que haya respeto y al final que hayan buenos deseos entre los dos. Ok. ¿Qué crees que le puedes aportar tú a ella? Cuando eso se dé, cuando esa relación ya esté como a ti te gustaría que estuviera, es Ujú. decir, vamos a hacer la visión de cómo va a ser esa relación, cómo os vais a llevar tú y esa persona. Em, o sea, le he dado muchos motivos para que piense que la puedo apoyar. Y claro, a pesar de la distancia, o sea, yo estaré, si ella requiere de mi apoyo,
Se lo voy a dar. Se lo voy a Ok, dar, es tú, innegable. en esa visión, tú te imaginas apoyándola cuando lo requiera. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué crees que te puede aportar ella? Porque toda relación es recíproca de alguna forma. Ujú. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo porque ella ha visto mucha... Ella conoce mi oscuridad. Ujú. Y eso es la valentía, ¿no? Quedarte en la oscuridad, no en la luz. Ajá, claro. Y ella me ha alentado mucho en esa oscuridad. Y probablemente lo... Bueno, eso ese apoyo que me brindó, pues evidentemente, pues es de agradecer también que tener ese apoyo. Tú has compartido que tuviste una primera relación, tuvisteis esa ruptura y después la cosa Sí. funcionó bien, ¿no? Y ahora pues no es que haya una relación del día a día, pero cuando hay relación es positiva, es suma. Y tú conoces mi historia también porque en sala la he contado mil veces. Mm. Yo creo que los momentos más bonitos de relación, bueno, creo no, estoy seguro, los momentos más bonitos de mi relación con Irma fueron después de separarnos. No los 2 meses siguientes a separarnos, ¿eh? Por eso te decía que hay Ya. un tiempo de Sí, adaptación y hay correcto. un tiempo que aparece rabia, aparece frustración, aparecen muchas cosas, pero yo recuerdo alguna vez diciéndole, oye, si dirigimos una escuela de inteligencia emocional, estaría bien que supiéramos llevar esto, ¿no? Ujú. Y 2, 3 meses después convertimos esa relación ya rota de pareja en una relación de amistad increíble, hasta el último minuto, porque ya pues falleció en casa y la estábamos cuidando entre Aitor y yo y fue una cosa preciosa, Mm. preciosa dentro del dolor de que falleciera. Así que sí, claro, es posible. Tú ya has creado algo más o menos parecido, es decir, separarte de una pareja con la que has estado muchos años y terminar teniendo algo positivo, algo guay, algo bonito, Ujú. puedes crear eso. Me gusta que estés hasta los cojines de la situación actual porque no es la que quieres, que digas, he aceptado esa situación, no estoy en lucha, no la peleo, aceptado, no resignado, ¿no? Aceptado, no me peleo con esa situación, es la que hay, y ahora a partir de ahí me fascina la idea de me acerco a Dios pues para tener la guía, la mejor guía que pueda haber, ¿no? Para crear eso, y a partir de ahí tener un compromiso claro. Mm. ¿Tienes alguna duda de que lo vayas a conseguir? No. Por mi parte, no. No. Pero yo no te he preguntado por tu parte. Yo te he preguntado si tienes alguna duda de que lo vayas a conseguir, de que vayas a conseguir tener esa relación. Ya sé que hay dos partes implicadas. Ujú. Y de hecho, si me apuras, no hay dos partes. Hay millones de partes porque tú tienes tus amigos, ella también, familia. O sea, hay muchas personas implicadas en una relación de pareja, siempre. De pareja y de expareja, casi más. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿pero tú tienes alguna duda de que lo vayas a conseguir? No, se va a dar. Se va a dar. Tarde o temprano se va a dar. Tengo fe en eso. Sí. Ok. Antes has mencionado el líder. Esa característica que tienes desde muy pequeñito, desde muy jovencito. Ujú. Y también has hablado de amoroso, de que estás trabajando en ello, ¿no? En romper la coraza, en mostrarte vulnerable y en mostrarte amoroso. Mm. Imagina la suma de fuerza o de poder que te da el liderazgo desde el amor. Desde ahí, quizá no hay nada que hacer. Quizá no hace falta hacer nada, simplemente ya está hecho. Liderazgo y amor. ¿Te viene alguien a la cabeza que puedas modelar, que se diría en PNL? Es decir, tengo un líder que conozco o que he oído o que, no sé, que sigo, que, hostia, mira, me gustaría ser como esta persona. Sí. Me gusta mucho. Tengo tres referentes para ello. Uno es un chico llamado Javier Rodríguez, Ujú. Daniel Javi es otro, y Laín García. Ah, Tengo esos tres referentes. ok. No quiero que terminemos sin... Bueno, que de todos modos aún no acabamos porque te preguntaré si quieres compartir algo más y si quieres que hablemos de algo más, pero no quiero que terminemos sin hablar Sé que cambio de tema totalmente, pero es que Vale. no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte por Osvaldo, Ujú. un amigo... Ahora ya lo considero un amigo común, pero bueno, vino siendo amigo tuyo, os conocéis de hace tiempo. ¿Qué me cuentas de Osby? Osvaldo
Yo hacia Osvaldo siento mucha admiración por Osvaldo. Porque yo lo conocí en un proceso de su vida. Yo hice lo posible para que se incorporase en mi compañía. Ujú. Teníamos como ese rol de alumno maestro. Bueno, él siempre habla de ti como su Sí. mentor en la empresa. El cabrón me superó. Me ha encantado esa respuesta. He pensado, ya la he cagado, he dicho algo que no era y no. No, realmente Osvaldo es una esponja. Es una esponja. Es un ejecutador. Ujú. Y la verdad que siento mucha admiración por él, bueno, evidentemente pues hay ese cariño, ¿no? Ese diamante que fuiste puliendo poco a poco y al final pues se convirtió en una bestia, ¿no? Y, y lo que hablábamos antes, ¿no? De las luces y la oscuridad, Osvaldo y yo nos hemos conocido en las dos facetas. Ujú. Yo conozco mucho su oscuridad, él conoce mucho la mía. Y eso nos ha afianzado una relación muy bonita, muy honesta y muy de apoyo. Muy de apoyo. Para mí es un pilar bastante fundamental en mi vida. En relación de amigos, él es un pilar Yo importante. evidentemente te he preguntado por él porque os conocí juntos, hicisteis el entrenamiento juntos. Además, él pues fue el primero en confiar en mí para hacer este podcast, el primero al que entrevisté. Bueno, el primero en confiar en mí ha sido Ses, que es el productor y el que está conmigo haciendo equipo, ¿no? Pero el primero que se sentó ahí y me dijo, además, cuando yo le pregunté al staff, oye, quiero a alguien que me apoye en algo sin decir qué, él dio un paso al frente y le dije, pero no he dicho el qué. Dice, ya, pero es igual. Si tú quieres apoyo, yo aquí estoy. Muy Y bien. entonces cuando le dije qué era, dijo, vale, perfecto, pues venga, mañana mismo, venga, mañana voy. Y creo además, por todo lo que estábamos hablando, que es alguien que viene muy bien tenerlo al lado, porque es un amor. Sí. Estábamos hablando de liderazgo, que tú tienes un liderazgo muy fuerte, muy claro, eh, y él tiene esa parte de amoroso que creo que puedes, o sea, como dices que eres una esponja, bueno, pues también puedes aprovechar Sí. porque lo tienes al lado y es un amor y decir, ostras, Osvaldo, aquí en este punto, ¿qué haría, no? Sí, exacto. De hecho, tiro mucho de él. O sea, de su feedback, de su opinión. Luego ya, evidentemente, tomo yo la mía. Pero sí que me gusta contrastar esos puntos de vista. Y él es de las primeras personas que pienso. Porque, o sea, me responde, o sea, sin pelos en la lengua. Si me dice que estoy equivocado, me lo dice. Y si lo requiere decir en malas palabras, me lo dice. O sea, me da dos hostias de decir, ya, por ahí no. De la forma que se requiera Exacto. para que llegue el mensaje, ¿no? Sí, sí. Entonces me gusta esa honestidad que tenemos. Y yo igual, ¿eh? Yo a lo mejor pues, puedo ser un poco más sutil en las palabras, ¿no? Pero al final la esencia es la misma. Mm. ¿Qué nos dejamos, Jan, en toda esta conversación? Porque además tú venías con un objetivo claro, que era, pues eso, ¿no? Abrirte, compartir y sacar un compromiso para moverte de donde estás. Sí. ¿Nos dejamos algo? Bueno, simplemente añadir o sea, que todo eso que te he comentado, ¿no? De yo también tener el compromiso de buscar otros métodos, con lo que te he comentado de acercarme a Dios. Evidentemente viene del dolor de aquello de la ruptura, ¿no? Pero estoy encontrando un camino distinto, diferente. De hecho, esa paz que te comentaba viene mucho de esa fuente, ¿no? Eh, y tengo esa fe que, o sea, es como empiezo a sentir en mi interior como, como aquello que está como a punto como de erupcionar, ¿sabes? Estoy en ese punto, no sé, es como hay como una fuerza ahí interna que la siento, o sea, siento que va a erupcionar. punto Sí, sí, de... ¿sabes? Lo presiento, lo presiento. O sea, es intuición, intuición. ¿Pero es desde la rabia? No, 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 Ah, desde ok. luego. Desde luego, no, no, absoluto. Lo que quizás lo que comentabas, ¿no? De liderazgo amor, que cuando Ajá. me lo has mencionado, igual ahí está el mix, ¿no? Ojalá. Yo estoy convencido de que sí, porque si te lo he dicho no es porque sea la teoría, sino porque es lo que veo en ti. Es decir,
ahora no vamos a desvelar aquí ejercicios del entrenamiento, ¿no? Pero en cierto momento te puse un ejercicio para que trabajaras liderazgo. Ahora si volvieras te pondría uno para que trabajaras esa vulnerabilidad y ese amor, porque ya lo tienes dentro. O sea, lo veo clarísimo. Simplemente pues a veces cuesta mostrar. Entonces, bueno, el quitarse la coraza es... entiendo perfectamente que es complicado porque me veo muy reflejado, ¿no? Pero al final creo que es el siguiente paso. Y creo que detrás de eso está lo que quieres, está lo que buscas. Lo creo por lo que me has contado, por lo que me has transmitido. Sí. Y creo además que no solamente confío en que lo vas a lograr, sino que te mereces conseguirlo. Y ya está, a partir de ahí, vamos. Quizá dentro de un tiempo, si te apetece, vuelves a aparecer por aquí y nos cuentas que ya pasó, que ya lo hiciste, Claro, ¿no? Sería fantástico. Sería fantástico. Nos echaríamos una risa, desde luego. O sea, la versión antigua en el futuro sería muy gracioso, sí. Genial. Oye, pues, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, agradecerte simplemente bueno, eso, por dar luz, ¿no? En esta situación, darme luz. Y bueno, sabes que te aprecio mucho, la verdad, y tus palabras me las llevo porque me calan bien y agradecerte de todo corazón. Pues gracias a ti por aceptar la invitación. Yo lo he dicho al presentarte, no he contado nada de quién eras, lo único que he dicho es un chico al que quiero mucho, al que ahora considero un buen amigo, que siempre está ahí queriendo apoyar y apoyando muchísimo. A mí sí me llega ese cariño de una manera increíble desde siempre, o sea que sé que eso está ahí y lo puedes sacar porque ya lo haces. Así que fantástico, nada, muchas gracias. Y ya está, hasta aquí, hasta los cojines de sobrevivir, porque recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es seguir siendo un mago que vive como un mendigo. Y sí, ahora ya me he aprendido la frase. Chao.